¿Cuándo comienzan las eras oscuras de la humanidad? ¿Cuándo empieza? ¿Con el primer tiro o con la primera palabra? ¿Cuándo comenzó el Holocausto? ¿Con las cámaras de gas o con las tapas de los diarios nazis mostrando a los judíos como cucarachas, como ahora cucas, como bichos, como virus, como piojos, como no humanos? ¿Cuándo comenzó? Yo entiendo que están ocupados hablando del Chiquitapia, pero la primer potencia mundial, con la primera fuerza nuclear o compartida con Rusia, con capacidad para cargarse el mundo, está en este momento gobernado por un nazi. Tanto que utilizó, y viene utilizando, pero en este caso simbológicamente mucho más fuerte, el mismo formato, es decir, deshumanizar, decir que en este caso los Obama, fíjense, imagínense el resto de los negros de Estados Unidos, y dicen, bueno, si a Obama, un expresidente, un tipo todavía con un enorme poder, lo tratan de simio, ¿qué me espera a mí? Lo tenemos por ahí, ¿no? Ahí están las fotos, era un video de Obama y su mujer. Trump, él, lo muestra como simios. Hay racismo, hay supremacismo, hay fascismo. Son nazis. Y esto, repito, en la primera potencia mundial, a la que Milei viajó más de 20 veces ya. Y lo tiene como socio, tutor o encargado. ¿Qué está pasando ahora? Ojo, ojo, porque además de lo que hace internamente, si vos vas a buscar qué pasaba cuando fueron las guerras mundiales en el mundo, estaban los dos condimentos que hay hoy. Enorme desigualdad y fascismo en las potencias. No es nada más que lo que está pasando adentro. Ahora bien, si querés veamos algo que nos genere un poco de esperanza. La semana pasada Trump había perdido en Texas, en un lugar a donde había ganado por mucho hace un año y ahora perdió por mucho. Este fin de semana perdió en Luisiana, donde había ganado por mucho y ahora perdió por mucho. Lo tenemos ahí, ¿no? Los republicanos son arrasados en uno de sus feudos. En Luisiana los demócratas han ganado por 25 puntos. En un distrito que en las últimas elecciones habían ganado los republicanos por 13. Un vuelco de casi 40 puntos. Ahora, yo no sé qué va a pasar después en la elección general, en donde Trump está intentando hacer trampa. Pero hay resistencia. Es como si el mundo se fuera dividiendo en dos. Unos los capturados por las redes, los que perdieron capacidad de concentración, los que repiten como loros, los que ven en las redes y perdieron la capacidad de razonar. Hay muchos estudios ahora y sería largo, voy a traer algún especialista para que le hable, de por qué eso está sucediendo cada vez más en los jóvenes varones, que además son los más violentos. Es como si en un momento la humanidad hubiera perdido la capacidad de compartir creencias y entonces se rompen el pegamento que nos aglutina, ¿no? Y estamos en las creencias del algoritmo que está generado, que está pensado. Digo porque por ahí estamos analizando líderes fascistas y deberíamos analizar el fascismo en sangre de los pueblos. Pero hay resistencia. Mostremos las dos cosas. Porque quizá todavía tenemos anticuerpos para que no vuelva a ocurrir. Abuchearon por primera vez en la historia a los Estados Unidos en las Olimpiadas, en Milán, creo, sí, en Milán. A ver, ¿lo tenés? Está el vicepresidente Vance, ahí. Está pasando la comitiva, los deportistas. Y el público no es que es contra los deportistas, es contra la bandera. Es contra Estados Unidos. Recuerden que Estados Unidos, la mayoría de las Olimpiadas las han ganado ellos y los rusos, es decir, son
gente que vos querés ir a ver, esos deportistas, fueron silbados. Ayer, un artista joven, creo que tiene 31 años, Bad Bunny, estuvo en el entretiempo del Super Bowl, el gran deporte, el gran evento deportivo de los Estados Unidos. Y este muchacho, ¿no?, hizo un discurso reivindicando el derecho de los pueblos y nombró uno por uno a todos los países de América. Y dijo, todos estos países son América. Pongamos un poquito, a ver. Es un puertorriqueño. Fue un momento maravilloso porque es lo que te da esperanza, ¿no? Los jóvenes, que acá también los tenemos artistas jóvenes extraordinarios, que están diciéndole no al fascismo. Estamos viviendo un momento, yo entiendo que después pones la tele y te hablan del Chiquitapia. Este es un momento histórico en donde es como esa pelotita, ¿viste? En la película Match Point, que no sabes si pasa o no pasa la red, ¿no? ¿Pasa el fascismo o se lo frena? Bueno, como Milei copia todo lo que hace Trump, y como tiene él, digamos que no tiene mucha amistad con la democracia, con los derechos, comenzó a copiarlo, en este caso, saliendo a cazar inmigrantes en la Argentina, saliendo a buscar bolivianos, paraguayos, peruanos. Lo anunciaba Crónica, míralo. Alerta ilegales. Llegó el ICE de Milei. El ICE de Miguel. Operativos de Milei, control dice. migratorio. Esto anunció Crónica. Ahora podés ver el mismo tape que hizo el Ministerio de Seguridad, haciendo gala, mostrándole al pueblo, ya está, somos como hay, somos como Trump, salimos a cazar inmigrantes, porque ¿sabes qué? La guita que te falta a vos, seguro que la tiene el boliviano, el paraguayo, el peruano, no la tienen los súper ricos, ¿eh? No la tienen esos súper ricos que ahora le vamos a sacar los impuestos con inocencia fiscal. No, la tienen ellos. Míralo. Ahí están, para los que están en radio, lo muestra este video hecho. O sea, están orgullosos de mostrar cómo la policía y esta nueva fuerza de seguridad de inmigrantes, fíjense cómo se llevan a gente que estaba trabajando ahí y se la llevan presa. Están haciendo lo mismo que en Estados Unidos, saliendo a cazar inmigrantes. Y uno se puede preguntar, ¿y cómo los eligen? ¿Cómo se dan cuenta? Bueno, Julio Bazán, el periodista de TN, estaba ahí y lo cuenta. A ver, ¿cómo los eligen, Bazán? Buenas tardes. ¿Podemos conocer en qué consiste este operativo? Son operativos de rutina. Operativos de rutina. Bueno, operativo de rutina no es, porque no están todos los días acá. Es increíble como para eludir a los periodistas te dicen esta pavada. Operativo de rutina, hay decenas y decenas de policías que están parando gente, que se meten masivamente en negocios a pedir documentos, y con este sistema que te digo, sí, identifican a las personas, por lo que pudimos ver, paran aleatoriamente, pero en un 99% paran a la gente de tez morena. 99% gente de tez morena. Salen a cazar morochos. Tenés que ser rubio en Argentina ahora, si no te meten en cana. Este es el fascismo institucional, el fascismo del gobierno. Lo mismo que en Estados Unidos, salen a cazar inmigrantes para decirte a vos que te estás cagando de hambre, que no tenés laburo, que el laburo lo tiene él y que ahora vas a ver cuando los deportemos a todos lo bien que vas a vivir. Es decir, el tipo hace una transferencia de dinero de todos los trabajadores a la élite argentina, y cuando vos estás seco, cuando no podés pagar ni el colectivo, te dicen que la culpa la tiene el paraguayo, el boliviano, el peruano. Eso es lo que están haciendo. Racismo institucional, fascismo. No es joda lo que estamos viviendo, ¿eh? El tema acá no es Chiquitapia, como te muestran en la tele, como abren todos los programas de las 8 de la noche. El tema es una enorme transferencia que te deja a vos desguarnecido y un fascismo que avanza.
uno de los tipos más cercanos durante muchos años a Javier Milei, Ramiro Marra, estaba chocho con esto, míralo. ¿Cuándo podremos ser un país serio? Cuando hacemos las cosas bien, nos quejamos porque están haciendo operativos, porque decimos que están castigando. Ahora, Jorge, ¿los operativos por qué zonas van a seguir? ¿O van a ser solo 11 y lineales? Están deportando bolivianas, escribió Marra. Qué linda agenda metimos defendiendo los intereses de la Argentina. Eso es el fascismo. Y por si no te preocupa lo suficiente, fue a lo de Jonathan Viale el nuevo ministro Carlos Presti, ministro de Defensa. El general fue vestido de fajina, se supone que está ocupando un puesto civil, es un ministro, fue vestido de fajina y hablaron con Viale, los dos sostenían más o menos lo mismo, que lo que había ocurrido en las últimas décadas había sido una persecución del kirchnerismo a los militares. No había sido la justicia actuando y juzgando el genocidio que hubo en la Argentina. Porque eso es lo que pasó en las últimas décadas. Se permitió que la justicia juzgue a los genocidas. Lo que diga Viale no importa. Es la opinión de él como la de cualquier otro periodista que podemos pensar distinto. Pero el general de fajina diciéndolo, míralo. Del kirchnerismo, ¿no? ¿Por qué se le agarró tanto con los militares? Porque no le interesaban la seguridad, querían un revanchismo. ¿Revanchismo? Sí, yo creo que sí. Sí, querían una revancha. Entonces, ¿una revancha de qué? ¿De los 70? De los 70. Entonces, en vez de gestionar un sistema de defensa fuerte, lo ningunearon. O tomaron decisiones de no tomar decisiones. Me han dicho que Milei le sugirió que ande en ropa de fajina para mostrarle a la población que es un gobierno de milicos. Un milico que de esta manera reivindica a la dictadura, diciendo que la dictadura fue perseguida, no juzgada. Está diciendo que fue perseguida. Unámoslo, porque para eso se hace, con lo que está pasando con la carne en Argentina. Está habiendo una suba descomunal del precio de la carne antes de que empiece la exportación a Estados Unidos de una gran cantidad que sin duda va a empujar el precio de la carne. Atente el precio del kilo vivo en Cañuelas, cerca de 5.000. Los que están en YouTube pueden ir mirando la línea, cómo va creciendo, creciendo, creciendo. Y la última crecida es una línea recta para arriba. Eso es lo que está pasando con el precio de la carne. Ahora, hay un tape de un asesor de una de las cámaras gremiales o de varias cámaras gremiales que dice, se llama Santiago de Bernardi, asesor ganadero, que dice lo que piensa el gobierno. Escúchalo, porque esto te cambia la vida, ¿eh? Mirá. Para mí, en Argentina el problema no es que la carne esté o no esté cara. Acá en la Argentina el problema es que la concepción de la gente es que la carne debería ser algo barato. Ese es el problema crucial. O sea, cuanto antes nosotros queda incómodo decirlo, queda feo, pero en el mundo no se habla más si la carne es cara o barata. Todo el mundo sabe que la carne es cara. O sea, en el mundo la carne es cara, no se discute. Y de hecho, si vos querés carne barata, anda a consumir pollo. O sea, en el mundo, pero hoy parece muy obvio, sí. Pero yo lo que te estoy diciendo parece muy sencillo, pero vos te empiezas a pensar y en realidad, en el fondo, la gente no lo termina de entender. O sea, digo la gente en general, ¿no? La población. O sea, en el mundo, ¿vos qué querés producir? ¿Cerveza o querés producir vino? O sea, si vos querés producir cerveza, una bebida barata que compiten cada vez cuál es más barata y es un commodity, bueno, eso para mí se llama pollo, se llama cerdo. Eso es una fábrica, es fácil, es relativamente. Ahora, el primo hermano de ellos, que es el bovino, tenemos que diferenciarlo como ser el gran vino. O sea, vos cuando te vas a tomar un vino con tu pareja o con un amigo, no te andás fijando en el precio generalmente. Sabes que no decís, uy, este vino es mucho más caro que la cerveza. Son dos cosas distintas. O en la carne, lo mismo. Yo veo que hay muchos que dicen, no, que la competencia nuestra es el pollo. No. La carne masiva va a ser esa. La carne premium va a ser... O sea, el día que vos te vas a dar el gusto, no te va a molestar poder pagarte. El problema es que la gente... Comer carne va a ser darte un gusto. En Navidad, el día de tu cumpleaños, alguna vez darte un gusto y comer carne. No es joda lo que está pasando. En el medio del ruido y la furia de las redes están pasando estas cosas. Y para que vos te banques estas cosas, te dicen la culpa la tiene el boliviano.
Esta semana viene la reforma laboral. Después vamos a hablar de nuevo sobre la reforma laboral. Pero mientras vos te quitan derechos, sale, para los que tienen guita, una ley de evasión constante. Ya no es un blanqueo del stock anterior. Podés evadir tranquilo, generar guita negra y nadie te va a perseguir. En la misma semana hay una suba del precio del transporte. Ahora uno va entendiendo por qué necesitaban no actualizar el índice. Porque el índice en 2004 tenía una ponderación del transporte muy baja, porque el colectivo era muy barato en Argentina, como en la mayoría de los países del mundo. Hay una suba, ahora ya, del 30%, se va de 500 a 650, el mínimo de colectivo, y en marzo se va a 700, con lo cual completa una suba del 40%. A vos te van a decir que el índice de precios dio el 2, el 2,5, del 40% en uno de los costos más importantes que tiene hoy el trabajador. Esta es la noticia, no el Chiquitapia. Esta es la noticia. Esto es lo que está pasando, que te dicen que carne vas a comer una vez por año y que no te va a alcanzar ni para tomar el colectivo. Avisaba Clarín que el gobierno está diciendo que en los próximos meses va a subir internet, la nafta, las plataformas, todos esos precios que prácticamente no están en el índice. Por eso no podían poner el índice. Hay consultores que dicen que con el índice nuevo, si lo hubieran cambiado, la inflación iba a dar 3 en enero, 3,5 en febrero y 4 en marzo. Miren esto. Perfil, el diario Perfil en Córdoba, alerta por la asistencia alimentaria. En Córdoba, la clase media que donaba comida hoy necesita ayuda para comer. En Córdoba, desde el Arzobispado de Córdoba y el Banco de Alimentos advierten un aumento sostenido de la demanda de asistencia alimentaria y una fuerte caída de las donaciones. Ahí está la otra parte, ¿no? Claro, si los que antes donaban ahora tienen que ir a comer ahí. Aseguran que la realidad social que ven en el territorio no refleja una baja de la pobreza. El Arzobispado de Córdoba, señores. El Arzobispado de Córdoba dice eso. Esta es la verdad. Y vos te imaginás que si bajan el impuesto a las ganancias, los ricos pagan todavía menos, más ajuste van a tener que hacer. Al mismo tiempo que lo de las importaciones ya es increíble, ¿no? La suba de las importaciones del año tuvieron un aumento del 97%. Estamos importando el doble que el año pasado, donde ya había subido la importación. Es decir, consumimos poco y de ese poco la mayoría lo importamos. Desde que asumió Milei, otra noticia del fin de semana del Economista, cerraron 27.000 empresas, 27.000 empleadores, dice. 28 empresas cierran por día. Todos los días cierran 28 empresas. Hay una nota en el diario El País de España hablando de lo que está pasando en Argentina. Allá no hablan del Chiquitapia. Dice, los datos oficiales revelan que en los últimos 2 años, desde que asumió Milei, la población sin techo, la que duerme en la calle, creció un 57%. Y otro dato interesante, Agustín Salvia es el hombre de la UCA, que siempre midió la pobreza, una pobreza muy exigente siempre, y habla del INDEC, un tipo que vive haciendo eso, todo el día está analizando eso. Y escuchen lo que dice. Marcando que en los últimos meses seguramente había habido alguna presión por parte del Ministerio de Economía y que esto hacía que no hubiese habido durante los últimos 2 años suficiente transparencia en las decisiones que se tomaban en materia estadística. Se adelantaban, se cambiaban cuestionarios, se tomaban decisiones metodológicas y todo esto se hacía ex post a la presentación ya de los resultados. Es decir, se hacía como corrección o como adaptación o como actualización y la información venía 6 o 8 meses después de que se hicieran los cambios. Era todo muy, muy desprolijo. No, yo creo aquí no por decisión de los profesionales del INDEC, que vienen teniendo un compromiso muy importante con las estadísticas públicas,
Pero sí creo que la administración Labaña estuvo floja de papeles, Floja de papeles. poco clara, poco transparente. Ya nos lo había contado en su momento, decía, mirá, van haciendo cambios que hacen que no se pueda comparar con el anterior, que no puedas decir la inflación de acá a hace 2 años fue tanta, o la pobreza acá hace 2 años, porque lo van cambiando y no te avisan. Es decir, Labaña hizo trampa durante estos 2 años y Milei ahora hace más trampa. En este momento, aunque la inflación ya se habla de 3, 3,5 y 4 para marzo, habló Milei de la inflación, mirá lo que dijo. Porque entonces nosotros tenemos una pauta de evaluación mensual del 2% y después usted tiene la inflación internacional. Eso significa que entonces usted a la inflación que observa en consumidor le tiene que restar 2,5 puntos. Eso significa que la inflación en Argentina, la verdadera inflación, no la inducida, sino la verdadera inflación, que es la inflación monetaria, es del 0,2% mensual. 0,2% mensual es el 2,4% anual. Es decir, de estar discutiendo si la inflación... La verdad que yo no quiero hablar de llegar los temas mentales que tenga Milei, pero decirle a la población que la inflación es del 0,2%, decir que como subimos el dólar a un 2% todos los meses, eso no hay que contarlo. ¿No te alcanzó para comprar la manteca? No lo cuentes, y el dólar no lo cuentes. Además, no es cierto que todos los meses sube el dólar al 2%. Sube lo que fue la inflación anterior. Entonces, si fuera así, no bajarías nunca del 2%. Y si es el dólar lo que está marcando la inflación, entonces no era en todo momento y en todo lugar la emisión. La cosa está peor que lo que dice el INDEC, la cosa no está como para hablar del Chiquitapia, la cosa está muy jodida y la reacción de los gobiernos de derecha es el fascismo.